Diputado Rossi. Gracias, señor presidente. Entiendo que las palabras de aliento de mis compañeros de bancada son por el hecho de que soy el último orador y estamos terminando esta larga sesión. Así que vamos a tratar de ser lo más sintético que la situación y el tema permite. Primero, un profundo agradecimiento a todos los bloques que se quedaron participando de esta sesión. Nuestro repudio, desagrado por la actitud del bloque de la coalición cívica. Nosotros, la verdad que como bloque oficialista hubiésemos tenido, por el número que contamos, la posibilidad de alentar o desalentar esta sesión. Nos parecía, como bloque, que el Parlamento, como fue en otras oportunidades, como fue meses atrás, con el caso de Antonini Wilson, que la Cámara de Diputados tenía que ser una caja de resonancia sobre un tema que hoy preocupa y ocupa a todos los argentinos. Y me parece que, como tiene que ser en un cuerpo democrático, cada uno expresa sus opiniones, sus visiones, sus distintas peculiaridades sobre el proceso que se vive y fija su posición política con absoluta libertad. Y me parece que esto es lo que habla de la calidad institucional del Parlamento argentino. El Parlamento argentino, lo hemos dicho en muchísimas oportunidades, lo ha dicho muchas veces la señora Presidenta de la Nación, hoy puede debatir, puede parlamentar, que es lo que estamos haciendo justamente hoy, con absoluta libertad de cada uno de sus miembros y no estar condicionado por ninguna situación externa o ninguna operación interna que condicione la votación en un sentido o en un otro sentido. Y eso para nosotros es un motivo de orgullo. En segundo lugar, la verdad que en el día de ayer sucedieron varias cosas. Nosotros queremos tratar de empezar a contar la historia desde el principio, porque si no pareciese que hay una parte de la historia que se concentra en dos hechos: en el discurso y la opinión de la señora Presidenta de la Nación y en los sucesos que sucedieron a la noche. Pero la verdad que a las 4:30 de la tarde, 4 de la tarde, lo decía el diputado Cantero en su excelente discurso, hubo una expresión de las 4 entidades del campo que, sabiendo que la señora Presidenta de la Nación iba a hacer uso de la palabra, iba a hablar y que se iba a referir seguramente a esta situación, decretaron un paro por tiempo indeterminado. Paro que, dicho a 2 horas del uso de la palabra por parte de la Presidenta, seguramente tenía como exclusiva decisión condicionar de alguna forma lo que la Presidenta iba a decir en ese momento. Pero me parece que la historia empezó así. Digo esto por ir calificando, o esta idea de que permanentemente se intenta calificar o poner al gobierno en una idea de actitud de posición de intolerancia. La verdad que el gobierno no tiene una posición de intolerancia en esta situación. Tenemos una descripción de lo que está pasando. No creemos que sea ni un paro ni una huelga, es un locao patronal. Lo precisaron claramente los miembros de las entidades agropecuarias ese día, el día de ayer a la tarde. Dijeron: nuestros productores pueden ir a trabajar, van a trabajar, pueden cosechar, levantar la cosecha, depositarla en los silos bolsa, llevarla a los silos de los pueblos en los distintos acopios que podían hacer. Ellos, que originan esta medida, pueden hacer. Hay una cantidad de argentinos que no, inclusive hombres y mujeres del sector. Porque todos sabemos, porque veo muchísimos señores diputados con reales conocimientos sobre la situación del campo,
que la capacidad de almacenamiento de la industria láctea ya está llegando a su límite. Y que si mañana o pasado no pueden salir camiones de la industria, seguramente muchos campos van a tener que tirar su producción porque no pueden almacenar en silos bolsa. Entonces es injusta hasta con sus propios compañeros de trabajo, compañeros de sector, la medida. Un productor, un tambero de la provincia de Santa Fe me decía, ¿y yo qué hago con la leche? ¿Quién me paga la leche que yo pierdo? Los que tienen sembrado soja no pierden nada, porque la acumulan, la copian y en algún momento, más tarde o más temprano, va a ir a puerto. Y le van a pagar lo que en ese momento valga. Y seguramente tendrán una rentabilidad. Lo peor de todo esto es que la declaración, si había alguna duda, la declaración de las entidades en el día de ayer expresó claramente de que el paro del cual se hablaba, de que la actividad que se frenaba era la comercialización. Es como si yo puedo seguir produciendo, si yo no corro ningún riesgo y pongo en riesgo una cantidad de valores del resto de la sociedad argentina. Pongo en riesgo la posibilidad de tránsito. Yo no quiero hacer amarillismo y probablemente no sea el momento ni hay ninguna intención. Pero están pasando cosas y hay inconvenientes que sufren muchísimos argentinos que no pueden transitar. Ahí hay una información de que una ambulancia que se tuvo que volver del piquete de la Bulage llegó tarde con el enfermo que tenía a la ciudad de Córdoba y no se pudo hacer nada. Pero eso que está potenciado pasa con muchísimos argentinos que tienen inconveniente a la hora de circular. Y muchísimos argentinos que viven en las ciudades, que lamentablemente es un dato de la realidad también, el 90%, 80%, 85% de los argentinos viven en sus centros urbanos. Van a empezar a tener inconvenientes a la hora de poder abastecerse de insumos básicos como las distintas carnes, el huevo o la leche. Entonces, la verdad que este locao patronal, que está hecho en una idea contra el gobierno, porque no se acuerda con una medida que tomó el gobierno, tiene como perjudicados básicos y fundamentales y como variable de ajuste al conjunto de la sociedad argentina. Sobre todo, como siempre sucede en este tipo de cosas, a los sectores más humildes, porque la poca carne que haya, el poco pollo que haya, seguramente va a valer a precios más altos de los que valía la semana pasada. Y va a ser más difícil de acceder, sobre todo para los sectores que menos tienen en la Argentina. Y me parece que por eso es que nosotros estamos pidiendo que se levante el locao patronal. Porque no es un paro, entre comillas, cualquiera. Está perjudicando a muchísimos y muchísimos argentinos. No es el perjudicado directo el gobierno, si uno lo mira de esa manera. El gobierno sufrirá más o menos un desgaste político por una situación de esta característica, pero está dentro de las reglas de juego. Pero es una situación difícil, complicada, desagradable, que ningún argentino se merece. Que ningún argentino se merece por sobre todas las cosas, porque lo que nadie discute hoy acá es que el sector tiene rentabilidad. Hay distintos indicadores que demuestran que el sector ha venido aumentando la rentabilidad todos los años. Aumenta la superficie sembrada, aumenta el volumen de toneladas, la cartera de créditos del Banco Nación desde el 2002, de los créditos en donde estaban involucrados el sector, se ha visto saneada en un alto porcentaje. El volumen de maquinaria agrícola comprada y comercializada dentro del país ha aumentado notablemente. Es decir, que el sector tiene un escenario de rentabilidad, entonces hace que la situación sea mucho más cuestionable.
porque no son, y esto también hay que decirlo, porque no se puede comparar peras con manzanas, por más que sean frutas. No son los piquetes de Cutralcó. Cuando los compañeros que hicieron los primeros piquetes de Cutralcó estaban perdiendo su trabajo y no había posibilidad ni horizonte de reinserción. El sector que está haciendo el paro hoy sabe que mañana exporta y cobra. Y lo va a cobrar, lo cobrará con la retención que tiene, que además con la retención esta que se puso, que no es el 44% y que es el 40%, sigue teniendo más rentabilidad que la que tuvo el año pasado. Y me parece que este es parte del escenario que nosotros tenemos que ayudar a construir. Se le pide al gobierno que dialogue y no se le pide con la misma contundencia que permitan que los alimentos básicos lleguen a la mesa de cada uno de los argentinos. Y me parece que tenemos la obligación nosotros también de tratar de ver de qué manera equilibramos la situación. Y está claro, y yo esto quiero también decirlo de una manera, en algunas otras oportunidades, cuando hemos tenido reclamos del campo, algún funcionario nuestro, alguno de nosotros también utilizó el término de oligarquía y demás. Pero en esta oportunidad ningún funcionario estigmatizó a la protesta con ese calificativo. Ninguno. Nosotros no somos tontos. Cada uno de nosotros no somos tontos. Sabemos quiénes están en cada uno de los lugares. Sabemos quién se moviliza, quiénes se movilizan y sabemos que hay pequeños productores. Sabemos también que en muchísimos de los lugares el mayor problema lo tienen los arrendatarios. Y sabemos que el mayor problema lo tienen los arrendatarios porque arrendaron a precios que antes no se pagaba. Nadie pagaba 17 quintales de alquiler la hectárea. Se pagaba 9 en la zona de Rosario y se paga 17 quintales de alquiler la hectárea porque los pools de siembra llevan a ese precio. Y nosotros tomamos una medida que podrá ser incompleta, que podrá ser perfectible, que tendrá que ser modificada si es necesario, pero nuestra medida que tomamos tiende fundamentalmente a desalentar un proceso de monocultivo en la Argentina. Tiende a alentar que se generen y que se invierta en otros cultivos. Porque entre otras cosas, además, nosotros necesitamos revertir situaciones que en el pasado estuvieron dándose. Uno de los sectores que mayor valor agregado genera, y los entrerrianos lo saben porque son uno de los principales productores, en la actividad agrícola es el sector avícola con toda la cadena. Y nosotros necesitamos maíz para el sector avícola. Y no queremos volver a la época en donde la Argentina exportaba maíz e importaba pollo. Y el valor agregado se lo daban afuera, no se lo daban adentro. Y la mano de obra no era mano de obra argentina, sino era mano de obra extranjera. Y para eso se necesita que el Estado participe activamente y que aliente de alguna manera un determinado cultivo y que desaliente de alguna forma otro determinado cultivo. Y me parece que esto también hay que ponerlo a la hora de analizarlo. Las retenciones son importantes en lo que hace a la contribución o al ingreso general del superávit fiscal que tiene el Estado. Representan el 10% de lo que recauda totalmente el Estado. Todavía el impuesto al consumo, el valor agregado, el impuesto al valor agregado representa 3 veces más de lo que representan las retenciones a la exportación. Se han dicho cifras, no quiero entrar a discutir ni a cuestionar, digamos, ¿no? Pero se han dicho cifras que si sumo todas, digamos, me da mucho más de lo que recaudó el Estado este último año, digamos, ¿no? Porque el Estado, la verdad que en concepto de derecho de exportación, en el año 2007 recaudó 20.000 millones de pesos.
Si yo analizo lo que se fueron diciendo parcialmente, me da muchísimo más que 20.000 millones de pesos. Entonces es esto, es el 10% de lo que recauda el Estado. Dicho de otra manera, el Estado recauda más hoy por el fortalecimiento del mercado interno, que permite un mayor consumo, que da un mayor aporte a las arcas del Estado producto del impuesto al valor agregado. Y nosotros tenemos fortalecimiento del mercado interno porque tenemos una política que apunta a generar mayor consumo. Y para eso necesitamos superávit fiscal. No es esa cuenta que se hace, que es una cuenta errónea. Es decir, en mi ciudad o en mi provincia se produce tanto, tiene que volver tanto. El superávit fiscal se utiliza para muchas cosas. Hoy la Argentina tiene un dólar de 3 pesos 14, 15, 16 o 17 con intervención permanente del Estado. Diaria, porque tiene superávit fiscal. Y mantenemos un dólar que en el resto del mundo se cae para que el país tenga un tipo de cambio competitivo. Y lo hacemos con el esfuerzo de todos los argentinos, para que la industria, para que el campo, para que todos los exportadores tengan esa posibilidad de tener este tipo de cambio competitivo. Porque queremos que el trabajo de los argentinos valga, se pueda llevar adelante, se pueda impulsar. Y esto lo estamos haciendo además en el medio de una crisis financiera internacional que es la más importante de los últimos 15 años. Y la economía argentina no se ha visto afectada. Y digo, no es que no se ha visto afectada porque ni los economistas del gobierno ni los economistas privados no tengan una mirada puesta en la crisis internacional. No se ha visto afectada porque ninguno cambió su plan de negocio. Porque todo el mundo sigue invirtiendo de la misma manera que seguía invirtiendo el año pasado. Porque todo el mundo tiene hipótesis de crecimiento económico. Y esto lo da la fortaleza de la economía argentina. Y la fortaleza de la economía argentina no podría ser sin superávit fiscal, sin superávit de la balanza comercial, sin 50.000 millones de dólares en el Banco Central y sin tipo de cambio competitivo. Y todo esto es lo que se discute en este escenario. Y quiero decir algo más. Así como hay pequeños productores, medianos productores, arrendatarios sobre los cuales el Estado y el gobierno tiene que tener, además de las que ya tiene, porque no, es mentira también que no tengamos, porque tenemos el PROSAP, tenemos apoyos al plan ganadero, tenemos distintas políticas de apoyo desde la Secretaría de Agricultura, tiene que tener políticas diferenciales de ayuda y de desarrollo. Aquellos pequeños y medianos productores, aquellos productores que están más lejos de puerto, en donde a veces la rentabilidad, la retención tiene menos importancia, pero no porque no tenga importancia, sino porque es más alto el gasto de flete que lo que significa el monto de la retención. Y también tenemos que tener políticas diferenciales de esto, y eso está bien. Pero la verdad, que así como están ellos en la ruta, nadie puede dejar de desconocer, somos el Congreso de la Nación, somos la Cámara de Diputados de la Nación, que las cosas que han venido sucediendo tienen además un trasfondo y una intencionalidad política. Y que se expresa de distintas maneras. Y que la espontaneidad que aparece, la verdad que a mí me parece que hay tanto grado de organización en algunas de las acciones que me resulta difícil pensar que haya una espontaneidad. Y que esa intencionalidad política tiene como objetivo debilitar al gobierno. Y nosotros tenemos el derecho legítimo, como oficialismo, de fortalecer o defender a nuestro gobierno. Y lo defendemos en las ideas, lo defendemos en la opinión pública, lo defendemos en este recinto y también lo defendemos en las movilizaciones y en la calle. Porque es legítimo también que nuestros compañeros que quieran defender a nuestra presidenta y que quieran expresar su apoyo tengan un lugar, en un lugar emblemático como la Plaza de Mayo.
y que puedan expresar su apoyo y que puedan decir lo que piensan. Y esto va a suceder en cada uno de los lugares de la Argentina, porque nuestros compañeros, nuestros militantes, nuestra gente, los que adhieren a esta política del gobierno, van a poder expresar su apoyo. Porque además, entre otras cosas, nosotros somos un gobierno que nuestra política económica fue legitimada el 28 de octubre. Obtuvimos en esa elección el 45% de los votos, con 20 puntos casi de diferencia sobre el segundo. Todo el mundo, y ya termino, todo el mundo, y pido disculpas, sabe que somos un gobierno que tendrá errores, que tendrá defectos, pero tiene una virtud, que es su frontalidad. No tenemos doble discurso. La política económica que se legitimó el 28 de octubre es la política económica que nosotros estamos aplicando. Nadie puede sentirse sorprendido porque hayamos aplicado o no retenciones, porque la verdad que era una herramienta que siempre la reivindicamos como herramienta distributiva. También entendemos que esa legitimidad que nos da el 28 de octubre, uno la construye y la verifica todos los días con su gestión de gobierno. Pero con ese mismo criterio, ese mismo razonamiento, no queremos que los que no tuvieron legitimidad el 28 de octubre quieran venir a imponernos otras políticas por otros métodos. Nada más, señor presidente, muchas gracias.